importante para poder tomar en cuenta. Nuestro examen físico con el paciente es la evaluación postural. Entonces de eso vamos a hablar ahora. Recordar lo que ustedes ya han aprendido e ir mejorando algunas partes en la técnica de poder realizar una evaluación postural. ¿Ok? Tenemos que entender que la postura no es más que la posición general del cuerpo, la forma en la que mantenemos nuestra posición o nuestro cuerpo de forma intencional o no intencional. En un aspecto artístico puede describir una posición mantenida a propósito con fines estéticos. Para resumir este concepto podemos decir que es la relación entre distintas partes del cuerpo, su alineación anatómica y cómo se posicionan unas con otras. Entonces, una vez que conozco ya el concepto de postura, puedo entender básicamente lo que viene luego. Vamos a poder hablar si existe una buena postura, una mala postura o una postura independiente por cada ser humano. Entonces, ¿qué pueden influir en la postura? Factores estructurales como alteraciones en la columna, la escoliosis por ejemplo, algún tipo de huesos supernumerarios, asimetrías que se pueden presentar, problemas de hiperlaxibilidad o hipermovilidad a nivel osteomioarticular. Otro factor que puede alterar la postura es la edad. A más avanzada edad vamos perdiendo la alineación normal en relación a nuestro cuerpo, o también cuando el desarrollo es precoz en algunos jovencitos que de pronto tienden a adoptar una postura inadecuada en relación a la estatura en que han crecido. Un aspecto fisiológico, los estados de ánimo pueden afectar mucho, el dolor, el embarazo también va a afectar una postura, antecedentes patológicos que puedan darnos algún tipo de lesión en miembro inferior o a nivel de la caja torácica, mala alineación de fracturas, algún tipo de lesión vascular también que puede alterar nuestra postura, el tipo de trabajo que puede adoptar una persona en el aspecto ocupacional o en el sedentarismo también. Recreacionales, especialmente algunas posturas típicas de algún deporte que pueden alterar la postura de una persona. Ambientales como el frío, el calor, la humedad también que pueden afectar. Socioculturales, aspectos que pueden estar ligados a la parte anímica también en relación a problemas psicológicos que van a estar relacionados también con las cargas emocionales. Entonces, estos factores, además de los que netamente físicos que pueda percibir en el momento del examen, tienen que hacernos dar cuenta también que pueden estar alterando la postura de la persona. Entonces, una mala postura nos puede traer un dolor musculoesquelético, nos puede traer limitación en algún tipo de movimiento a nivel articular, y si hay limitación, dolor, también va a haber una desventaja mecánica, no voy a poder realizar mis actividades normales correspondientes. Entonces, ¿cuál será primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Existirá realmente una postura ideal? Anatómicamente, estructuralmente, fisiológicamente, por lo que se ha estudiado, sí, ¿no? Cuando una línea imaginaria como de la plomada pasa axialmente y va a dividir el cuerpo casi en dos estructuras anatómicamente similares, equilibradas. Si paso por la cara posterior, por la cara lateral o por la cara anterior, me va a mostrar similitud en ambos hemicuerpos.
Cuando todo esto está equilibrado y pasa por los puntos de referencia anatómicos correspondientes o antropométricos, entonces voy a estar en una postura ideal. Entonces, ¿para qué hacer una evaluación postural? Si podemos decir que cada persona tiene una postura adecuada a su forma de biotipo, a su actividad. Es porque cuanto más cerca estamos de una postura ideal, vamos a tener menos esfuerzo al respirar, menos esfuerzo al realizar una actividad, y lo más importante, vamos a evitar también daños colaterales que con la desviación de algún segmento anatómico se pueda presentar en el tiempo. Entonces, yo hago una evaluación, ¿para qué? Para recolectar datos que me van a dar información para empezar un tratamiento y para que el paciente tenga también todo esto en un futuro si pasa por la misma alteración. ¿A quién hago una evaluación postural? A un paciente que tiene dolor poco específico, un dolor que se irradia a todo lado, pacientes con inestabilidad ligamentosa, pacientes con alteraciones posturales por dolor o lesiones. Entonces, pacientes que tengan algún tipo de referencia como estos van a ser susceptibles a que hagamos este tipo de evaluación postural. Como hemos ido hablando en las clases que han precedido, si voy a hacer un examen físico, un examen clínico, un examen que conlleve además una evaluación postural y todo esto, tiene que ser un lugar cómodo, con temperatura adecuada, la menor cantidad de ropa posible en el paciente, que este paciente además se encuentre cómodo, tengamos un espejo, mejor si es cuadriculado, un podoscopio para poder ver el tipo de pisada del paciente y un lápiz dermográfico, ¿no? Este lápiz que nos va a ayudar a poder marcar los puntos de referencia. Entonces puedo marcar diferentes puntos de referencia, como decíamos, como el borde medial de la escápula, por ejemplo, el ángulo inferior de la escápula, procesos espinosos de la columna, el olecranon, espinas ilíacas, rodilla, la línea media de la pantorrilla o la línea media del tendón de Aquiles, dependiendo en qué vista estoy haciendo mi examen de la postura, anterior, posterior o lateral. Voy a encontrar zonas como puntos de referencia antropométricos que me van a permitir seguir un examen ordenado. ¿Y qué va a significar todos estos hallazgos, ¿no? Vamos a poder ver desde la cabeza, en la nuca en este caso, hasta la base de sustentación, si hay equilibrio de los segmentos que vamos a ir marcando como puntos de referencia en el paciente. ¿Ok? A nivel posterior, a nivel lateral y a nivel de la vista anterior. Entonces vamos a empezar nuestra evaluación viendo desde la parte anterior, empezando por la cabeza, en este caso la nuca, que esta línea que pasa entre los dos lóbulos inferiores de las orejitas sea simétrica, que esta línea que pasa por la parte media de la cabeza y de la nuca vaya en relación a las apófisis espinosas de la columna. ¿Qué tengo que observar en esto? Si no hay inclinación en la cabeza o qué músculos están inclinando la cabeza, porque puede haber una contractura también a nivel de la parte muscular. Ideal tomarlo con el pelo recogido en las mujercitas o el pelo lo más corto posible. Una inclinación lateral, entonces se va a observar de esta manera. Voy a poder medir cuánto de retracción tiene este grupo muscular en relación al otro, y por qué, además, si no es muscular, qué es lo que está produciendo esta actitud postural en la cabeza, ¿no? Inclinada o quizá rotada, ¿no?
Si yo veo desde la parte posterior, logro ver una orejita y la otra no. Como en este caso veo las dos, pero inclinada, una inclinada más que la otra. En este caso la rotación no me permite ver una oreja en relación a la otra, ¿no? O ver el rostro más de un lado que del otro. Los escalenos, el esternocleidomastoideo, músculos que puedo ir valorando también en este tipo de examen. Y podemos darnos cuenta cómo puede haber una alteración a nivel de la columna cervical o el cuello, o en este caso observar más la parte del rostro de una persona y una orejita que la otra. Entonces la alineación, decíamos, tiene que estar en relación a la columna cervical de la cabeza e ir continuando por las apófisis espinosas hasta concluir en las últimas vértebras lumbares. Ahora, lo que sigue es poder observar que la altura de los hombros también sea simétrica, que no haya alguna alteración del músculo, especialmente trapecio. Y en este caso podemos ver una simetría de hombros, que no sabemos si el origen es a nivel muscular, será por una escoliosis, una asimetría de miembros inferiores. Entonces vamos a ver ahí que también, continuando con el examen a nivel de la cara posterior, podemos observar que tiene que haber entre la cara medial del omóplato una distancia y el borde inferior del omóplato y su cara medial, una distancia similar de una escápula a la otra en relación a la línea media que pasa por nuestra columna vertebral. Cuando esta distancia se altera o se pierde, entonces podemos saber que puede haber una retracción o una protracción de la escápula, ¿no? Entonces estamos viendo los diferentes tipos de alteración que se puede presentar a nivel escapular en este caso. Puede haber algún tipo de rotación también que nos permita ver cómo se va perdiendo el alineamiento y la posición anatómica normal cuando pasa este tipo de alteración a nivel escapular. Asimetrías también en relación a descenso o elevación de una de las escápulas, ¿no? Entonces esta parte, esta línea que nos va a permitir ver los bordes inferiores de las escápulas simétricos, en este caso se van a ver totalmente asimétricos. Entonces, como decíamos, una cosa es poder observar algún tipo de asimetría, algún tipo de parámetro que no está dentro de lo normal. Después me toca investigar qué está causando esto. ¿Para qué? Para poder luego implantar un plan de tratamiento. Entonces, ya estoy viendo que hay anomalías, hay deficiencias, hay asimetrías. Ahora, después me tocará ver cuál es la causa y luego plantear una solución. ¿Ok? Entonces también podemos ver, si observamos a nivel lateral, una escápula alata, ¿no? Entonces una escápula que parece alitas prácticamente. Aquí tenemos, en resumen, las alteraciones que hemos visto a nivel escapular, dependiendo cómo se presenta en el paciente. Cuando estoy viendo ya la parte de la columna torácica, entonces puedo ver que siguiendo las apófisis espinosas a nivel cervical hasta la parte lumbar, siguen un trayecto normolíneo o se ha alterado esta alineación y de pronto nos va a presentar una estructura parecida a una S cuando se presenta una escoliosis.
Ahora también puedo ver si no existe algún tipo de rotación en este segmento superior del cuerpo que a veces no se percibe, pero cuando se hace el estudio correspondiente a la postura en el paciente, lo podemos percibir, donde vamos a poder ver alteraciones como esta, que nos van a, en un momento, quizás ver más un hombro que el otro, un pequeño segmento más que el otro, y nos indiquen una rotación a este nivel. Los pliegues cutáneos también pueden estar más perceptibles cuando tengo una inclinación lateral a nivel de la caja torácica o de la columna dorsolumbar en este caso. ¿Okay? Entonces, pliegues más aumentados en un lado que el otro. El triángulo de la talla también puede estar disminuido o aumentado dependiendo de la zona en que ahí se presenta la desviación. La posición del codo también es importante tenerla en relación a la columna. ¿Por qué? Porque uno de los miembros superiores puede estar más rotado en relación al otro en su posición normal. Entonces, nos puede hacer también percibir una idea equivocada de inclinación de columna cuando el miembro superior ha sido el que está rotado y no en sí una alteración a nivel de la columna. Como pueden ver en este ejemplo, si ustedes ven la marca del codo acá, cómo se nota perfectamente, y en este otro brazo no. Entonces, uno de los miembros superiores está más rotado que el otro. A nivel lumbar también tendré características que me van a permitir no solo ver las simetrías, en este caso de los pliegues glúteos, la espina ilíaca anteroposterior o de la espina ilíaca posterior superior, sino por las rotaciones que pueda presentar este segmento. Si observamos aparentemente erguidas las personas, pero este bracito se nota que está un poquito más delante que este otro, ¿verdad? Entonces tenemos también alteraciones que se van a presentar a este nivel. En este caso hablando de una ligera rotación a nivel lumbar. La pelvis también nos va a mostrar un equilibrio entre sus partes óseas que además pueden alterar a nivel inferior y causar también asimetrías cuando está alterado este segmento. Espina ilíaca posterior superior, que vamos a ubicar en estos puntos de referencia anatómicos para poder ver si hay simetría en este segmento y no haya inclinación a nivel de la pelvis. O algún tipo de rotación que presente a nivel de este segmento la persona, donde si vemos desde arriba para abajo y hacemos un estudio de esa manera, podamos observar que está equilibrado como en la posición B y no hay rotación como en la C o en la A. Los pliegues glúteos también nos van a dar un parámetro de simetría, en este caso, que nos permitan hacer un examen postural. O haya, como en este ejemplo, algún tipo de alteración que nos muestre asimetrías a nivel de las espinas ilíacas posterior superiores, a nivel de los pliegues glúteos, a nivel del hueco popliteo, o quizás también a nivel de lo que son los maleolos, a nivel de los tobillos. Otra cosa que tengo que ver también, además, es poder observar
el volumen de la masa muscular, ¿no? Que sea simétrico uno con otro. En los lugares donde hay mayor volumen de masa muscular, tomar la medición de uno con el otro pie. El tipo de apoyo que va descendiendo, si es valgo, si es normal o si es varo. ¿Ok? Entonces, eso también nos va a mostrar qué tipo de alteración puede sufrir además por el tipo de cadenas musculares que van a ir ejerciendo un tipo de alteración, no solamente a nivel inferior, sino en toda la columna también. Algún tipo de lesión específica que puede causar una desalineación, no solamente del segmento, sino a nivel de estructuras que están más proximales a lo que es la cadera en relación a una alteración de la tibia. El tendón de Aquiles también puede sufrir impacto si hay alguna asimetría o desnivelación, en este caso de los miembros inferiores, en relación también a una posición normal o al tipo de pisada que pueda tener la persona. La base de sustentación también tendría que ser ni muy amplia ni muy cercana, sino en un parámetro adecuado. Según el tipo de pisada que tiene la persona, también vamos a poder ver la angulación que tendría que existir normal de un maleolo al otro, con un tipo de pie valgo en este caso, o un pie varo, que totalmente alteran esta angulación normal. Si yo veo desde la cara posterior, tengo que ver simétricamente cuántos dedos muestra cada piecito y la base de sustentación que esté de esta manera. ¿Ok? Lateralmente voy a ver igual, empezando a nivel craneal, la alineación que tendría que existir entre la punta de la nariz y el trago de la oreja, ¿no? Que sea un punto de equilibrio que me muestre que este segmento está ubicado en un plano normal, que no haya anteposición, que no haya retroposición, y nos muestre que la cabecita está en un equilibrio de acuerdo a los puntos de referencia anatómicos. Si bien el segmento en la cabecita está dentro de los parámetros correctos, puede haber también cambios en la posición del hombro, que pueden estar en anteposición, en retroposición, y nos muestren que aparentemente la cabeza está fuera del parámetro normal, pero en este caso podrían ser los hombros, o que estén también ligeramente rotados hacia adelante. El tórax nos va a mostrar una forma y alineación de sus parámetros que están ya estudiados, y tenemos que seguir todas las curvaturas que presenta a nivel lateral, que estén dentro de parámetros adecuados, y llegar a que la línea que va a pasar desde el trago de la oreja por el acromión pase por el trocánter mayor y llegue al maleolo externo, para mostrarnos un equilibrio en la postura del paciente, que no nos muestra esta hiperlordosis a nivel cervical, o digo a nivel lumbar, y la alineación del paciente sea lo más cercana a lo que es una posición normal, que no haya nutación, contranutación a nivel pélvico, y mantengamos una postura equilibrada
como en la posición A. Y vamos viendo acá diferentes tipos de postura en los pacientes también. A nivel de las rodillas, que no haya este famoso genuflexum o el genusrecurvatum, ¿no? Entonces que tengamos dentro un parámetro normal el apoyo. Los tobillos igual nos muestren posiciones anatómicas dentro de parámetros normales. Y ya concluyendo a nivel lateral, si observamos el pie, un pie cabo, un pie plano, o un pie que nos muestre una huella plantar dentro de parámetros que estén adecuados a lo que es la anatomía funcional. ¿Ok? A nivel anterior, lo mismo, ver que hay asimetría en el rostro, en todos sus elementos que puedan ser comparativos, a nivel de las clavículas, a nivel de los hombros, que no haya asimetrías ni inclinaciones de un lado al otro. Podemos observar también los hombros caídos. Hombros también pueden presentarse rotados o que nos pueden mostrar también actitudes cifóticas, ¿no? Cuando uno camina muy agachado. Si bien aparentemente observamos que todo está simétricamente a nivel de los hombros, del tórax, pero está desequilibrada la línea que pasa a nivel medio del cuerpo. Malas posiciones, algún tipo de actividad inadecuada que puede mostrar que el paciente tenga ese tipo de posición o postura en este caso, ¿no? El ángulo que tenemos además a nivel del brazo y el antebrazo, que tenga un límite adecuado en estos parámetros. Medir, como hemos visto en miembros inferiores hace un momento, también una medida comparativa de volúmenes de masas musculares a nivel de brazo, de antebrazo, para poder ver que no haya un segmento que presente mayor volumen que el otro. Y si presenta, saber el por qué. El ombligo también, lo más central posible, ubicado, que la pelvis no esté inclinada, que no haya una especie de rotación de uno de los segmentos cuando hace la descarga del peso correspondiente. Ver que la descarga de peso además sea simétrica y lo mismo en ambos miembros inferiores, que la masa muscular sea igual, sea cocomparativa de un miembro inferior con el otro, y que soy capaz de distinguir además que puede haber genuvalgo o genuvaro que no involucre rotaciones de miembro inferior, desplazamientos de la patela también, que no sean visibles, que no esté fuera de su posición anatómica correspondiente. Algunos tipos de pisadas fuera de un parámetro normal. Y también, si se puede ver y permitir con una placa radiográfica, ver que este ángulo que pasa por la cabeza del femoral y está en relación a la línea media de la patela con esta otra línea que pasa por la espina ilíaca anterior superior. Entonces conserve la angulación que tiene normalmente.
Y así vamos concluyendo nuestro examen postural rápidamente, viendo si a nivel de la tibia no hay ningún tipo de rotación, ningún tipo de alteración que esté perjudicando en una postura inadecuada o en una descarga de peso fuera de un equilibrio normal. Nuestros pies también tienen que mostrar un apoyo simétrico en relación a este ángulo de 8 y 15 grados que debe tener de desviación de la parte del calcáneo en relación al segundo dedo, que es el que sigue la línea media del pie. ¿Ok? Entonces, si hago mi evaluación postural, además en lo que está referente a mi examen físico, voy a ver que hay diferentes biotipos o somatotipos en las personas, ¿no? Que van a mostrar según su carga genética, según su forma que presenta, obviamente algún tipo de diferencia entre uno y otro ser humano, ¿no? Puede ser una persona endomorfa, que tenga características brevilíneas, que tiene más acúmulo de grasita y masa muscular. Una persona mesomorfa o normolínea también, que está dentro de parámetros normales. Y una persona ectomorfa o longilínea también, que vamos a encontrar, que tiene características de tener menos masa adiposa, también menos masa muscular, y son generalmente muy delgados, ¿no? Entonces aquí hay algunas características de este tipo de personas: brevilíneas, longilíneas y normolíneas, ¿no? Entonces, con esta breve explicación, y además recordar lo que es un examen rápido de la evaluación postural, aplicar nuestro balance articular y nuestro balance muscular nos va a permitir realizar un examen físico dirigido a lo que es nuestro campo, la fisioterapia, de mejor manera. ¿Ok? Entonces, con esto habremos concluido esta parte.